Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a nuestras sesiones de formación complementaria en nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Sergio Miguel Valadez Morales, de quien les voy a hablar en estos momentos. Él es arquitecto por parte de la Universidad de Guadalajara, proyectista y constructor desde 1998, aplicando el concepto de ingeniería del hábitat y proyecto integral. Dedica sus esfuerzos profesionales al fortalecimiento de la calidad de vida en las ciudades, el desarrollo de arquitectura de calidad con compromiso social y el análisis de la situación y prospectiva de los fenómenos urbanos de la ciudad. Desarrolla actividades profesionales en tres principales líneas de acción: proyecto y construcción, planeación urbana y docencia. Dentro del servicio público, ha sido subdirector de proyectos estratégicos dentro de la Dirección de Planeación de Desarrollo Territorial en el municipio de Zapopan, del 2001 al 2003. Técnico especializado dentro de la Dirección de Proyectos del Espacio Público en el municipio de Guadalajara, de 2015 a 2018. Supervisor de proyectos y obra en la Unidad de Administración de Proyectos y Gestión de Recursos de la Dirección de Obras Públicas en el municipio de Guadalajara, de 2018 a 2021. Técnico especializado dentro del área de proyectos especiales en la Unidad de Administración de Proyectos y Gestión de Recursos de la Dirección de Obras Públicas en el municipio de Guadalajara, y actualmente también es coordinador de la licenciatura en arquitectura en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, esto es un pequeño resumen de el currículum de nuestros ponentes. Muchísimas gracias, maestro, y le cedemos la palabra. Muchas gracias, maestra. Saludos a todos los que puedan dar seguimiento a esta charla. En realidad es una charla muy breve, a petición de lo que ustedes me propusieron y con mucho gusto acepto. Es tratar de compartir un poco la experiencia en el quehacer y sobre todo la formulación de las ideas que como arquitectos pues después llevamos a toda la sociedad, ¿sí? Voy a permitirme compartir una presentación muy sencilla. A ver si puedo hacerlo en este momento. Aquí está. Espero que se pueda ver con puntualidad. Bueno, me han pedido en esta ocasión hablar sobre conceptualización. Y entiendo que pensando que esta charla debe fortalecer mucho el trabajo que hacemos con los estudiantes jóvenes de nivel básico, pues me atreví a hacer esta rápida presentación que ojalá les dé un poco de orientación hacia dónde sugiero que podemos estar pensando para precisamente trabajar mejor y argumentar mucho más. Bueno, para hablar de conceptualización arquitectónica, sin lugar a dudas, tenemos que pensar en qué es arquitectura. Por obvio que suene, si no tenemos claridad en lo que perseguimos, en lo que buscamos, pues se nos puede complicar todo esto de la conceptualización, ¿sí? Siempre, desde muchos ayeres, cuando comenzamos a dar clases aquí en la universidad, me propongo siempre sugerir algunas definiciones. En este caso, tener claridad del concepto de definición o la definición del concepto de arquitectura, pues me parece muy importante para después no perder de vista ni sus esencias ni sus finalidades. Si por alguna razón no bastara la información que de pronto uno con experiencia puede otorgar, pues hay que basarnos y hay que apoyarnos en los conocidos, ¿no? En los mundialmente conocidos. Y entender entonces que la búsqueda por el significado del quehacer de la arquitectura siempre ha sido cambiante, siempre ha sido fortaleciéndose entre generaciones y más generaciones, pues hay que valorar eso como parte de esta manera de idear la arquitectura, ¿no?
generaciones contemporáneas, las nuevas generaciones, inclusive las generaciones futuras, no tendrían por qué inventar absolutamente nada, sino más bien comprender lo que antes se ha hecho, se ha dicho y mejor aún, complementar, enriquecer, seguir enalteciendo nuestro oficio. Lo fácil es malo, siempre lo he dicho. Y esto de idear arquitectura, pues es una cosa muy compleja. Aprender entonces de los grandes después nos obliga a mirar más atrás inclusive y con toda seguridad más adelante, más al frente, ¿no? ¿Qué genera? ¿Cómo se desarrolla una idea arquitectónica? Ahí, esa es la cuestión que resuelve la conceptualización. Mm, Se habla de metodologías y efectivamente existen metodologías para desarrollar con mayor pertinencia, con mayor alcance, todo lo que nos proponemos hacer como espacio habitable, como espacio funcional. Si bien es cierto que la arquitectura siempre se ha considerado una de las bellas artes, un arte en sí, debemos de ser muy críticos y muy puntuales los arquitectos, toda vez que lo que nosotros planteamos o para lo que nosotros trabajamos es para desarrollar una capacidad de servicio para los usuarios. Y por usuarios hay que entender no solamente clientes ni individuos, sino grupos de personas. Y esos grupos de personas suelen ser tan amplios como sociedades enteras. Mucho se ha dicho sobre la arquitectura y siempre está presente ese cuestionamiento de qué tan capaces hemos sido como civilización, como raza, en cuanto a lograr los fines que persigue la idea de arquitectura misma. Pensar entonces en procesos de ideación, procesos de gestación, procesos de manejo de información, siempre será muy, pero muy importante. Al final, las críticas pueden ser tan grandes como nos las planteemos, pero también están las soluciones, a partir de que nosotros comprendamos como académicos, como estudiosos, pero sobre todo como gustosos del quehacer de la arquitectura, qué es lo que nos proponemos a hacer. El diseño es tan amplio y tan vasto como las ideas mismas, pero los resultados siempre son limitados, es decir, los resultados que se pueden llevar a cabo, que se pueden ejecutar. Y hablando de espacio, jamás podrá haber diseño espacial sin un designio claro de lo que queremos proponer. Es muy, pero muy difícil pensar que el diseño, la composición, el proyecto y todo lo que últimamente hemos estado tratando de desarrollar sea suficiente y garantice de origen un uso efectivo y sobre todo una única interpretación del uso del espacio. Es decir, conviene siempre pensar en que por más idea que tengamos y más precisos que podamos ser, el usuario determina y alcanza a realizar mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Y por eso, en un principio hablaba de la capacidad de servicio. Si un arquitecto no sabe servir, pues no sirve para hacer arquitectura. Hay que valorar siempre todas estas puntuaciones, y así me lo permito decir. Lo fácil, malo, decíamos.
y si para hacer diseño tenemos que saber designar, ahí es donde entra la clave del manejo adecuado de los conceptos, de las formulaciones de las ideas, la atención que pongamos a todo nuestro proceso de información, de análisis, de síntesis, junto con todo el equilibrio hacia lo que viene siendo una visión anticipada, una visión adecuada, una visión positiva. Si perdemos de vista los factores que tanto de un lado como del otro se presentan, rompemos el equilibrio y entonces fallamos en la conceptualización. Esta frase es maravillosa y por supuesto de alguien que logró manifestarse como un gran arquitecto, pero que nunca dejó de ser un gran artista. Técnica, ciencia, arte, muchos elementos tenemos que saber manejar y debemos aprender a corresponderles, a ubicarlos dentro de todo nuestro proceso para que no falte nada. No solamente tiene que funcionar el espacio para ser adecuado, no solamente tiene que tener la propuesta de espacio una visualización competente sobre el sistema constructivo o sobre las metodologías de construcción para que sea vigente, para que sea válido. Y no solamente tendríamos que pensar en su valor estético. Es a partir del equilibrio y del uso adecuado de todos estos factores que nosotros vamos a lograr con mayor precisión, sin correr, porque esto toma tiempo, mucha más pertinencia en nuestras ideas, en nuestra conceptualización. Conceptualización, entonces, debemos de entender que es parte de un proceso de elaboración del objeto arquitectónico. En los años 80 se perdió de vista mucho y se requirieron de todos estos nortes que anteriormente vimos para tener claridad de de lo que podría servir la conceptualización en el proceso de proyectación arquitectónica. Esperemos pronto erradicar por completo las posturas que no convienen, que a todas luces eh, no garantizan la aplicación de conocimiento, la aplicación de experiencia y que por lo tanto, pues se anulan en automático para llegar a la posibilidad de hacer sentir con la propuesta espacial. Un concepto que en los 90 mencionábamos era cómo se puede lograr tener maestría cuando aún no se tiene maestría. Como estudiantes era muy difícil que creyéramos en nosotros mismos. A veces es difícil creer en nosotros mismos porque además de que nuestro pensamiento está altamente revolucionado, está todos los días siendo bombardeados de mucha información que enriquece nuestros contenidos, que enriquece nuestra postura, pero que sin lugar a dudas no termina por generar el conocimiento suficiente. Bueno, el concepto de con maestría, sin maestría, siempre hay que verlo en dos sentidos. Hasta los más viejos, podemos adolecer de maestría si dejamos de ver lo que importa, lo que significa realmente. Y claro que alguien que aún no tiene toda la experiencia, que aún no desarrolla todos los conocimientos, aún así puede manifestar maestría si es dedicado, si es cuidadoso, si es positivo. Me permito leer esto: el origen de la idea de los conceptos de la forma del proyecto arquitectónico. En eso estábamos, a veces ahí nos quedamos.
parece que eso es lo suficiente. Creo yo e invito a todos a que no nos detengamos. Debemos de ir más allá. Una idea que tomamos de una bonita poesía que nos hace ver cómo estamos obligados a evolucionar. Siempre, siempre evolucionaremos. Pero así como a finales del siglo pasado la humanidad entendió que el paso siguiente de la evolución era aprender a ser resiliente, ello nos enseñó o nos obligó a mirar con mucho más precisión no solo de lo que somos capaces de lograr, sino de lo que tenemos que modificar para ojalá no lograr lo que no es necesario y con ello seguir haciéndonos mucho daño y retomar el camino por donde lo verdaderamente sustancial, lo esencial, lo positivo, nos ayude a construir ideas que verdaderamente garanticen nuestra evolución. Entonces, haciendo a un lado la postura anterior, tal vez obtusa, tal vez enceguecida, deberíamos de plantearnos que esto de la conceptualización es la parte más importante de nuestro proceso de programación arquitectónica. Por último, algunas ideas sobre dónde estamos parados hoy y por qué sigue siendo tan complejo esto. Porque tenemos que seguir mirando hacia adelante, porque tenemos que seguir evolucionando, pero no sin faltar a nuestro conocimiento, no sin faltar a nuestros principios, al desarrollo filosófico de quienes somos, hombres, mujeres, seres humanos completos, pero que debemos de estar siempre en equilibrio. La protensión, la promatización de la que se hablaba en los años 90, hoy por hoy es una situación que nos exige los encargos todos los días, tanto por mejorar la comprensión de las ideas espaciales, así como mejorar la posibilidad de su construcción. Hoy no podemos darnos el lujo de construir algo con el tiempo que nos tomaba hace 2 siglos, hace 3 siglos, ni siquiera hace 70 años. La velocidad que alcanza los días o que nos exige la sociedad, la economía, las mismas inversiones hoy por hoy, nos obligan a actuar eh, eh, manejando el equilibrio, esa tensión, esos matices que, que van más allá, insisto, del proyecto, de una idea de proyecto a ejecutarse. Es trabajo constante desde el gabinete, desde que uno se plantea o que nos piden plantearnos una solución a un encargo, hasta el momento en el que comienza a funcionar, a tener vida o a tener función ese espacio construido, logrado. Habría que pensar entonces siempre en qué tanto podemos avanzar, cuestionándonos, pero sobre todo valorando perfectamente lo que hacemos. Con estas ideas terminaré. Ojalá se hayan podido conectar algunos y podamos intercambiar algunas opiniones. Y si no, esto lo dejo para que con todo gusto les pueda servir, les pueda ser de utilidad y, ¿y qué más? Poder aportar en este su desarrollo formativo a un oficio que es maravilloso, que es muy, muy demandante, que es de mucha responsabilidad y que hoy por hoy sigue siendo necesarísimo el alto nivel de profesionalismo de todos quienes servimos
a este quehacer de arquitectura. El manejo de los conceptos, entonces, es parte de nuestra programación. Y con esta rápida idea, a veces no distinguimos la diferencia entre un concepto y otro, entre un vocablo y otro. Nos parecen semejantes, nos parecen iguales. O en ocasiones, todo lo contrario, nos parecen opuestos. Y no, en realidad, aprender a ver con equilibrio, aprender a ver con ecuanimidad, nos puede servir mucho para desarrollar habilidades altamente necesarias en la sociedad, en las sociedades contemporáneas. Ojalá, como ven al final, nuestro lema está implícito. Debemos aprender a pensar. Sin designio no hay diseño. Y debemos a poner esos pensamientos en práctica. Trabajo diario, trabajo fuerte, trabajo honesto, y honesto en todos sentidos. Ojalá que lo que nos llame no sea solo decir o hablar sobre arquitectura o cobrar por hacer arquitectura. Creo que al final lo que más satisfacción nos da a los arquitectos es lograr transmitir ideas y que, como lo dijeron todos los anteriores, al menos en sus ideas escritas, lograr abonar a que algo de nuestro trabajo pueda enriquecer la idea de arquitectura que en el mundo ha existido, existe y deberá existir, ojalá, por mucho tiempo más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. A los alumnos les recuerdo que el foro de dudas con la fecha del día de hoy, que sería 11 de noviembre del 22, que está en el Classroom de la Academia, es el espacio adecuado para hacer sus comentarios y su participación. No sé si en lo que damos algunos minutos para que los alumnos terminen de comprender y se animen a participar, los maestros presentes quieran hacer alguna aportación adicional. Claro. Dicen que al buen entendedor pocas palabras. Espero que sean tan buenos entendedores que hasta yo haya necesitado pocas palabras. Maestro Juan Manuel, adelante. Saludos a todos, maestra, maestro, Checo. Como bien comentas, ¿no? El buen entendedor, pocas palabras, y así debería ser la arquitectura, de entenderse fácil, leerse rápido, leerse algo desde el punto de vista espacial, y creo que ese es el objetivo, ¿no? De la arquitectura ahora, con la demanda de rapidez para hacerse, pero que pueda perdurar en la presencia humana, ¿no? Creo que ahí está el asunto. Es correcto, sí, completamente de acuerdo. De hecho, el trabajo de la conceptualización, a veces creemos que tiene que llegar de fuera, que tiene que llegar como una idea de iluminación, algo casi desde fuera no solo de nuestro ser o de nuestro haber, sino del universo, ¿no? Y no, está en nosotros mismos. Esa atención que nosotros pongamos a lo que empezamos a saber hacer, a lo que, inclusive a lo que estamos acostumbrados a hacer, eh, y esa capacidad de entender, valorar y significar todos los conceptos que manejamos, ahí es donde podemos lograr mucho, 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 mucho más. Porque en ocasiones, pues hay que mirar para atrás y decir, híjole, mejor ahora regreso 3 pasos, pero comienzo a hacer algo en una mejor dirección, a tratar de buscar una vuelta en U que nunca va a llegar, que nunca va a llegar, porque nos va a despistar la velocidad a la que vamos, que normalmente se traduce en desatención. Cuando vamos tan rápido, perdemos la capacidad de atención a lo que hacemos. Y entonces, no, hay que aprender a hacer las cosas bien. Y sí, después rápido, pero si no aprendemos a hacerlas bien, ¿para qué rápido? Muchísimas gracias, maestros. De hecho, ya tenemos nuestra primera participación.
nada más que como están muy activos, se me están moviendo un poquito. Yara nos dice, me gustaría saber cuál es el espacio que como arquitecto le emociona más diseñar y qué toma usted como pilar o primer decisión. Muy bien, gracias. Híjole, a lo mejor voy a sonar tan común como ordinario, ¿no? Pero todos los espacios que uno trabaja, que uno empieza a desarrollar, me fascinan, ¿sí? Pero a decir verdad, los espacios que más me fascinan son los que caminando por la ciudad o caminando por asentamientos humanos, por cualquier tipo de asentamiento humano, un asentamiento rural, un asentamiento urbano en otras latitudes, que pueda ser hasta más cosmopolita que el que uno vive todos los días, pero el punto es que recorriendo el espacio humano, recorriendo los hábitats humanos, te das cuenta de que encuentras cosas que dices, wow, esto me hubiese gustado haberlo diseñado a mí. Eso es lo que más me llena, eso es lo que todavía más me motiva. Y lo comparo con esto. No deja de maravillarme la naturaleza. Para mí, el mejor espacio jamás, jamás, jamás podrá ser algo, un espacio meramente transformado. Me gusta la combinación siempre de lo natural con lo artificial, con lo arquitectónico. Acotemos lo de artificial, ¿no? Y entonces eso es lo que a mí me motiva cuando inicio. Siempre que inicio me gusta entender definiciones, me gusta hacerme planteamientos programáticos claros, precisos, analizar sitios, analizar los usuarios, analizar las variables que componen el programa arquitectónico para con ello en ese momento, al terminar de entender las posibilidades de uso, de función, de edificación, por economía y por muchas otras variables, empezar a imprimirle todo lo estético a partir de esos gustos, de equilibrar lo que a uno le gusta hacer pero no para hacerlo para uno, sino para lograr hacerlo para que le sirva a alguien más que tal vez no tenga que ver conmigo, que ojalá se maraville, como cuando yo camino y me encuentro un lugar que no fue diseñado para mí, que no tuve nada que ver, pero que lo estoy disfrutando con plenitud, con muchísima, muchísima, muchísima satisfacción. Muchísimas gracias, maestro. Luis nos dice, cuando habla de programación, ¿a qué se refiere? Muy bien. El programa arquitectónico. ¿Qué es el programa arquitectónico? A lo mejor también tendríamos que hablar como parte de estas charlas, precisar bien esa idea de programa arquitectónico. La conceptualización es resultado del programa arquitectónico. El programa arquitectónico es la herramienta que los arquitectos hemos desarrollado desde hace muchísimos años fíjense bien, para comprender los objetos construidos ya, es decir, la arquitectura que existió, porque en muchos de los casos la arquitectura que existió ya no es arquitectura, son solo testimonios de lo que alguna vez pudo ser arquitectura. Pero el programa arquitectónico nos ayuda a distinguir cómo fue que sirvió, cómo fue que funcionó, cómo fue que valió como arquitectura. Y entonces el programa arquitectónico, por eso hoy en día en las universidades, lo ponemos como punto de partida para comenzar a desarrollar ideas de arquitectura. Si carecemos de programa arquitectónico, estamos intentando adivinar, estamos atinándole, estamos jugando. Y como decían los textos, pues jugar no tiene mucho sentido en muchas ocasiones, aunque a veces abusamos del término jugar, ¿verdad? ¿Cuántas veces no decimos, voy a seguir jugando con esta idea? No jueguen, tómenlo en serio, desarrollenlo bien. Bueno, ¿a qué me refiero con programación? Un programa arquitectónico o el elemento de análisis
programático de la obra arquitectónica, sin lugar a dudas, es el programa arquitectónico. Pero cuando nosotros, como ejecutores, como responsables de desarrollar nuevas ideas, se desdobla el programa. Nuestro quehacer va más allá de dejar las cosas claras, sino de comenzar a desarrollarlas. Y entonces algo que es un sustantivo se convierte en un verbo. Es decir, algo estático se convierte en acción. Y por eso hablar de programación es ejecutar, es poner a prueba nuestras consideraciones de programa arquitectónico, pero con todo el rigor, ponerlo a prueba, ponerlo en ejecución, ponerlo en marcha y durante el proceso poner atención. No creer que porque lo logramos manifestar o lo logramos comunicar, logramos vender la idea para que nos contraten, ya está todo resuelto. No, no, no. Es apenas el principio. La programación es la acción del arquitecto desde que comienza acercándose al cliente que lo contrata hasta que termina el proceso mismo de construcción. Y hoy habemos muchos, me sumo a los grandes buenos, yo nada más por atención y porque quisiera ser parte de ello algún día, me sumo a esa posibilidad de que habemos arquitectos que inclusive ya estamos extendiendo la programación, es decir, nuestra actuación de responsabilidad de nuestros encargos, no solamente desde que nos lo piden hasta que lo entregamos construido, sino vamos un poco más allá. Y eso nos da muy, muy buenos resultados. La experiencia en el servicio público me ha dado esa garantía. Todos nos equivocamos. Nadie nace sabiendo. Y cualquier objeto arquitectónico que existe y que ha existido es perfectible. Entonces, si aprendemos a no perder el gusto de atención, programación, protención, promatización, ahí vamos a estar cada vez más fuertes, mucho más. A eso me refiero. Muchísimas gracias, maestro. Saraí nos dice, ¿usted considera que el arquitecto puede ser artista? Por supuesto, y hay artistas que pudieran ser arquitectos, ¿sí? Nada más que hay que saber distinguir. Ningún artista va a querer hacer arquitectura queriendo hacer arte. Ningún arquitecto debería de pensar en hacer arquitectura queriendo hacer arte. Por supuesto que lo ejemplar, por supuesto que lo sobresaliente siempre te da connotaciones de mucho más valor. Y la arquitectura es un ejemplo. La arquitectura desde mucho tiempo atrás se ha considerado un arte, pero quienes hacemos la arquitectura debemos de tener muy bien los pies en la tierra, sabiendo que si se llega a considerar un arte, no es porque nosotros lo hayamos deseado, sino porque nosotros nos dedicamos a hacerlo nuestro y fue tan bueno que lo consideran algo que rebasa nuestro alcance. No se preocupen por hacer arte ustedes, chicos. Si quieren hacer arquitectura, hagan arquitectura y seguramente podrá trascender. Si llega a ser notada como arte o no, que no les preocupe. Es más, les ofrezco otra cosa. La arquitectura del siglo XXI no va a ser la mejor, aquella que cueste muchísimo, aquella que sea la más grande, la que rebase límites. No, es la que esté atenta a los límites y que verdaderamente cuide los significados del enaltecimiento del espíritu humano, que siempre ha sido, pero que en las últimas décadas, el último siglo sobre todo, perdimos de vista, ¿sí? Muchísimas gracias, maestro.
Ángel nos dice, ¿es posible que la idea inicial cambie en el proceso? Sí, siempre, sobre todo si es una idea vaga o una idea simple, ¿sí? No se preocupen por eso. Y precisamente esto es conceptualización. A veces nos guiamos por ideas primeras y las ideas primeras normalmente quedan desechadas. Lo que mantenemos de las ideas primeras es la esencia de sus conceptos. Y eso es lo que garantiza sí desarrollar procesos adecuados de generación de resultados con adecuada conceptualización. Pero es válido desechar ideas en el camino, inclusive eh, enriquecer las mismas ideas es parte de la programación. A veces sucede siempre y para los que construimos nos pasa todos los días. Tú ya tienes asegurado un presupuesto, tú ya tienes asegurado una línea de ejecución y de pronto te das cuenta de que de una manera lo puedes modificar y sin perder la esencia, enriquecer el resultado. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y cualquier cliente te lo va a entender, cualquier cliente. Si lo haces con atención, si te has manifestado que eres responsable y si lo haces pues, con toda la pasión y el gusto por mejorar el resultado, por servir mejor, te lo aceptan, ¿sí? Muchísimas gracias, maestro. Ahora tenemos algo de participación en el foro, entonces me voy a permitir leer la siguiente. Adriana nos dice, ¿nos podría dar un ejemplo de un espacio que enaltezca al ser humano? Claro que sí. Darles un ejemplo que yo piense, me parece que es irrelevante, porque aquí lo que más me importa es que ustedes aprendan a contemplar el espacio, a desarrollar esa idea de contemplación. Un espacio en el que al estar en él, al acercarte en él, comienzas a percibir algo que no es meramente por tu lógica, sino por tus sentidos, ya es un buen augurio. Luego, estando en él, que te provoque una sensación que vaya de acuerdo a la lógica para la que tu razón distingue que está diseñado el espacio, ¡wow! Ahí empieza a aparecer esa contemplación en aras de entendimiento del enaltecimiento humano. Me permito dar un ejemplo rápido. Dije que no, pero lo voy a hacer porque no fue solo mío. Fue de los que fuimos al viaje de estudios de este fin de semana. Por primera vez en el viaje de estudios a la Ciudad de México, visitamos la capilla de la iglesia anglicánica, ahí cerca de Chapultepec. Al momento, éramos, como siempre, los viajes vamos muchos, entonces tenemos que separar los grupos. Y a esta capilla, que era la primera vez que lo visitábamos, todos los que íbamos, no había una sola persona que hubiese estado antes, todos al momento de ir caminando hacia la entrada, percibimos algo. Tal vez cosas diferentes, pero algo en un sentido. Y al estar dentro del espacio, la mayoría coincidimos en que el cumplimiento del espacio era altamente enaltecedor. ¿Por qué? Porque al ser un espacio de culto, independientemente de las creencias de los que íbamos, que seguramente eran muchísimas, es decir, diferentes, no todos procesábamos las mismas creencias o tenemos las mismas creencias, pero todos reconocimos que el manejo de los materiales, la disposición estructural, la capacidad que logró
la estructura y el envolvente en definición del espacio, lo que daban era una gran satisfacción de tranquilidad, de paz. En otras palabras, todos reflexionamos. Para quienes creemos, hicimos oración en el sentido amplio, ¿eh? No literal de rezar algo, sino oramos, nos permitimos percibir y gozar del espacio. Si eso no es sentir el enaltecimiento del espíritu, pues no sé qué es, pero fue maravilloso y todos salimos muy, muy complacidos. Muchas gracias, maestro. Tengo una aportación más. Nada más que es en el otro foro. Alberto nos dice, ¿es posible generar espacios que provoquen sensaciones con dimensiones mínimas como las casas Infonavit? Uf, qué buena pregunta. La falta de proporción obliga a perder capacidad de percepción. Pero no pensemos en que las dimensiones ajustadas, reducidas, te obligan a no percibir. De ahí el gusto por saber diseñar, inclusive hasta los espacios mínimos. La idea de vivienda de interés social viene desde el siglo XVII, porque ya los señores feudales, ya habiendo dejado de serlos, según la historia nos lo quiere contar, hoy por hoy todavía seguimos siendo pisoteados por personas que siguen pensando así, eh, pero la idea de beneficio para, para el pueblo, para los súbditos, ya se daba en el siglo XVIII, ya se daba en el siglo XIX. En el siglo XX se puso a prueba algo muy interesante. Y los primeros ejercicios de diseño de vivienda de interés social, fíjense bien, no tenía mucho que ver con la restricción de dimensión, sino al contrario, tenía que ver hasta con mezclar lo que todavía teníamos muy claro, los niveles, los diferentes niveles sociales, ¿sí? Hoy por hoy debemos de aspirar a acabar con ello. El siglo XXI da para más. Los seres humanos debemos de ir mucho más y más lejos si empezamos a distinguir todo ello. Y regresando a las dimensiones mínimas. Hace rato les decía, lo que más me satisface es cuando se logra un equilibrio entre el espacio natural y el espacio construido, el espacio modificado. Si es mucho más el espacio modificado que el espacio natural, ahí es donde se pierde proporción. Pero si logramos equilibrar espacios naturales, o por lo menos espacios amplios, profundidades de perspectiva, el uso adecuado del espacio público a favor del espacio arquitectónico privado, ahí es donde estaremos muy, pero muy posibles a lograr estas ideas de una arquitectura de verdad, arquitectura en los términos que Louis Kahn lo señaló, que todavía Tadao Ando lo criticó y que seguimos señalándolo, pero que a veces no nos hacemos caso. Pero no tiene nada que ver la dimensión con la falta de proporción. Si perdemos proporción, puedes hacer un castillo de miles de metros cuadrados sin proporción y de todos modos no vas a tener nada que te aporte, va a estar como mucho objeto construido, ¿no? Que por eso no le llamo arquitectura. Muchas gracias. Perfecto.
Preguntamos. Luz nos dice, ¿es posible concebir una idea sin iniciar con el programa arquitectónico? No sé, no creo, pero no puedo, no, mi opinión no puede ser definitiva, ¿verdad? Si alguien lo ha logrado, pues seguramente tendría mucho que decir al respecto, pero les aseguro algo, no ha logrado muchos. Existe una fábula, ¿se acuerdan? Esa fábula del burro que tocó la flauta. Te puede salir una vez, dos, y ya eres muy suertudo, pero depender del azar, depender de la desatención a tus procesos de producción, a tus procesos cognitivos, hacer a un lado eso para pensar en el azar, en lo fortuito, pues a lo mejor no es malo, pero no creo que sea muy conveniente. Y estoy seguro de que no sería lo más preciso, lo más eh, profesional. Muy bien. Tenemos una aportación más, nada más que esta aportación nos solicita anonimato. Nos dice el alumno X. Mi profesor de proyecto 1 compara al arquitecto con un CEO. ¿Usted qué opina al respecto? Con un psíquico. Con un director ejecutivo, con un CEO. Ok. Bueno, a ver, qué bueno. Qué bien que lo tocamos en este momento. El ser humano es un animal racional. Pero hay que distinguir a qué se refiere esto, ¿sí? Fíjense muy bien, no es que viniera yo preparado. Pero no se logra ser hombre solo por ser animal racional. Debemos apostarle a que por ser animales racionales logramos ser hombres. Y a ver si no confundí. Hoy en día, el arquitecto es incapaz de realizar todo de un objeto arquitectónico. Lo tiene que saber hacer siempre en colaboración. Si a eso se refieren, puede ser que tenga razón. Yo podría decir, sería como entender, me voy a una analogía mucho más amigable, mucho más positiva, sería como ser un director de orquesta. Por supuesto que un director de orquesta tiene que saber de instrumentación, de melodía, de timbre, de todos los instrumentos que pretende dirigir, pero no tiene por qué ejecutarlos todos. Si a eso se refieren, puede ser válido. Pero si se refieren a que desde primer semestre lo que nos tiene que estar preocupando es qué tan gandallas somos y qué tanta capacidad desarrollamos para fastidiar al prójimo, generar plusvalor en todo lo que hacemos con la ambición de enriquecernos o peor aún, de enriquecer bolsillos ajenos, pues no, eso es no saber ser. Entonces, de nuevo, las tensiones siempre son buenas, el equilibrio es mejor y los matices nos ayudan a definirnos como mejores personas todos los días. Hay que aprender de todo. Si tienen razón, porque tienen razón. Y si tienen razón, pues para no hacer eso, para no cometer los mismos errores. Muchas gracias, maestro. Creo que ya nos extendimos un poquito, pero ya nada más nos quedan dos aportaciones, si me lo permiten.
Adelante. Voy a no dejarles en duda. Víctor nos dice, ¿algún consejo para iniciar un proyecto? Poner atención, ¿sí? Nadie nace sabiendo, muchachos. Los mejores profesores no son quienes nos enseñan todo, sino quienes nos dejan algo muy claro. Y perdón que repita lo anterior, ¿no? Yo aprendí a no ser como muchos de mis profesores y lo agradezco. Pero cuando uno comienza el desarrollo, hay que hacerlo siempre con atención. No comencemos algo con saturación, con desgano, con desencanto. No, a veces el que nos pidan algo, nos decimos, ¿no? Nos paniquea, ¿sí? No hay que tenerle miedo ni al inicio de las cosas, ni a la hoja en blanco. Y por hoja en blanco, entiéndanlo muy amplio, ¿sí? Animémonos, siempre trabajar, pensar y trabajar, pensar y trabajar, pensar y trabajar. Es nuestro lema, chicos, es nuestro lema. Hagamos gala y uso de nuestro lema, que no por nada lo considero el mejor lema universitario de muchas universidades en las que han dado. Muchas gracias, maestro. Además de estas aportaciones, hay varios comentarios de felicitaciones. Por ejemplo, Dana nos dice, es una excelente presentación, me gustó mucho. Alan nos dice, muchas gracias por su tiempo, arquitecto. Y varios, digo varios porque sí, o bueno, los voy a leer. Alondra, Miguel, Álvaro, Diego, Emiliano, dicen, muchas gracias por esta presentación. Y no los quería dejar ahí sin tomar en cuenta, porque pues se tomaron la molestia de hacer la observación. Y ya la última pregunta que tenemos es la de Eric, que nos dice... Eric nos dice, ¿qué es lo que le gusta de ser docente? Aprender, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. De veras, muchachos, si a veces entiendo que seamos enfadosos los docentes, ¿no? Porque los ponemos a trabajar, luego a veces hasta decimos lo que pensamos de lo que ustedes hacen. Oh, o sea, qué terrible es eso, pero sepan que es porque para construir ciudad hay que saber ser ciudadanos. Y los docentes lo sabemos. Los docentes sabemos, como les dije hace rato, ni les podemos enseñar todo, pero lo que les podamos transmitir tiene que ser en un sentido positivo, aun cuando a veces hay que señalar lo negativo. Pero lo que más disfruto es eso, que en la interacción con todos ustedes aprendo, sigo aprendiendo. Entonces, lo disfruto muchísimo. No saben cuánto. Muchísimas gracias, maestro. Esa fue la última participación que tenemos en el foro. No sé si alguno de los maestros presentes quisiera hacer alguna otra aportación o comentario final antes de despedirnos. Maestro Juan Manuel, adelante. No, pues nada más agradecerle al arquitecto, a Checo, te lo digo muy serio, amigo, pero arquitecto, por tus palabras, y seguramente a los chicos que se conectaron, pues les van a quedar por ahí esas inquietudes, y creo que eso es bien, bien importante, bien, bien importante, y que el proceso de conceptualización es tal cual tú lo explicas, ¿no? Hijo, mano, es un tema casi de atención, de ver, observar, de prepararse, de explorar, y creo que por ahí se pueden dar grandes resultados, y ojalá los chicos se vayan generando su huella de identidad a partir de tus comentarios, y genial, mi estimado. No, muchas gracias, maestro. Y también por ahí leí el mensaje del maestro Jorge Agustín. Gracias, maestro. Ahí estamos, a la orden. Muchachos, muchas gracias por todo el tiempo.
yo tengo acá que nada más estamos 4, entonces dije, uy, pues creo que nomás estamos platicando la maestra y yo, pero sí aparecieron, qué bueno. Ahí les dejamos esto, ojalá les pueda servir de verdad. Y bueno, acá desde Tonalá vamos a estar a tanto de seguir haciendo universidad. Nos hicimos en Huentitán, estamos en Huentitán, trabajando desde Tonalá y toda la institución. Ojalá que coincidamos, ya verán, en muchas más ocasiones. Espero verlos muy pronto. Muchísimas gracias, maestro, y de verdad le agradecemos muchísimo que nos haya podido brindar estos minutos, toda esta aportación que nos dio, toda esta presentación, y viendo la participación de los alumnos, sobre todo en el foro, pues estoy segura de que sí fue un tema que les va a ayudar y que les interesó bastante. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por haberme invitado y con un gusto, un placer. Muy bien, pues entonces siendo las 5:07, damos por terminada la sesión del día de hoy. Sigan con los comunicados, chicos. Ya saben que ya estamos a punto de culminar con estas sesiones de formación complementaria. Muchísimas gracias a todos.